Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio y vamos a realizar una sesión explicativa. Bien, en esta sesión lo que se va a realizar una comparación de un circuito eléctrico con un circuito hidráulico. Y bien, yo lo que quiero es comparar básicamente las tres magnitudes eléctricas, que son el voltaje o caída de tensión, la intensidad y la resistencia eléctrica. Bien, comenzamos con la primera, en el que tenemos el voltaje o caída de tensión. Este voltaje o caída de tensión, para asimilarlo primero en un circuito hidráulico, corresponde a la altura, ¿vale?, que presenta el depósito que vemos en imagen, ¿vale? Aquí tenemos un depósito de agua por el cual fluye el agua a partir del tubo, mueve una turbina y ahí generamos energía. Bien, el agua cae a la piscina que tenemos aquí. A partir de una bomba succionamos el agua y mandamos otra vez el agua al depósito, ¿de acuerdo? Con lo cual, mientras la diferencia de cota, como aquí indica, sea mayor, pues vamos a tener más tensión, vamos a tener más caída de tensión. Es decir, mientras el depósito sea más grande y pueda acumular más agua, pues vamos a tener más tensión, más caída de tensión o voltaje. Bien, en un circuito eléctrico, la tensión, que la podemos visualizar aquí, es lo que nos marca la pila. Es decir, si la pila es mayor o es más grande, puede acumular mayor energía. Si acumula mayor energía, pues tenemos más tensión. ¿De acuerdo? Pues bien, el voltaje o caída de tensión la podemos relacionar con la altura en un circuito hidráulico, la altura del depósito. Bien, vamos a proceder a la siguiente magnitud, que es la intensidad. La intensidad, o corriente eléctrica, también se puede decir de las dos formas, es el agua en un circuito hidráulico, en un circuito de agua, es el agua que fluye, lo voy a pintar ahora en verde, el agua que fluye por el tubo, ¿de acuerdo? Esa va a ser nuestra intensidad, el agua que fluye por el tubo. Bien, si el tubo es mayor, pues es decir, el diámetro del tubo es mayor, pues va a pasar más intensidad, ¿de acuerdo? Bien, en un circuito eléctrico la intensidad la podemos visualizar aquí como con una flechita, con la flechita roja, y efectivamente en un circuito eléctrico la intensidad, en un circuito eléctrico no hay agua, pero hay corriente eléctrica, es decir, fluyen electrones. Bien, pues la intensidad será el flujo de esos electrones, ya no es un tubo, ya es un hilo conductor, ¿de acuerdo? Entonces la intensidad la podemos relacionar como, en un circuito hidráulico, como el agua que pasa por el tubo. Bien. Y por último tenemos la resistencia, la voy a pintar en morado. Bien, la resistencia en un circuito hidráulico, en un circuito de agua, va a ser, ¿de acuerdo?, el diámetro del tubo, ¿vale? Si el tubo, este que hay aquí, si el tubo presenta un diámetro muy grande, va a haber poca resistencia, con lo cual va a fluir más agua. Sin embargo, si el diámetro es muy pequeñito, no va a poder pasar casi ninguna agua, con lo cual la intensidad va a disminuir, ¿de acuerdo? En una corriente, es decir, en un circuito de corriente eléctrica, pues igual la resistencia va a ser el diámetro que presente ese hilo conductor, ya no es el tubo, ya es el hilo conductor. Y si el hilo conductor, el diámetro es muy grande, pues podrá pasar más electrones. Si pasa más electrones, pues pasará más corriente eléctrica. Todo está relacionado. Bien, la resistencia la podemos comparar en un circuito hidráulico, hemos dicho, con el diámetro del tubo por donde pasa el agua. Hemos dicho que si pasa el agua, si el diámetro es muy grande, pues pasará más agua. Si el diámetro es muy pequeño, pues pasará menos agua. Igual con la intensidad y la resistencia en un circuito hidráulico. Si la resistencia, que en este caso es la sección del hilo conductor, es muy grande, pues pasará más
electrones. Si pasan más electrones, pasará más intensidad eléctrica. Bien, pues todas estas magnitudes están relacionadas. Todas estas magnitudes están relacionadas con la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Que como ya hemos visto, la ley de Ohm relaciona la caída de tensión con la intensidad y la resistencia. Bien, pues bien, hemos finalizado este vídeo.